Hola, Pablo. Muy buenas, oye, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. Hacía mucho que no, bueno, mucho. Yo creo que es la primera vez que hago una entrevista en una casa particular. ¿Alguna vez es la primera? Me hace mucha ilusión que hayas venido Un aquí. placer. Y bueno, Pablo, director de ciertas películas conocidas y guionista, ¿no? También. Sí, hago las dos cosas. Dirijo y escribo, aunque a veces, bueno, he dirigido algún trabajo que no he participado en el guión. Por lo menos en el guión entero. O sea, por ejemplo, en La Seizábala, el guión no lo escribí yo, pero lógicamente participas cuando diriges. Intentas que el guión que tienes se adapte un poco o adaptarlo a lo que tú quieres hacer luego en la película. ¿Cómo surgió la Seizábala? Pues La Seizábala surge porque yo le entregué un guión mío a un productor y me dijo que le podía interesar, pero que lo primero que tenía en mente hacer era una película sobre La Seizábala, con un guionista. Todavía no había nada del guión, ¿eh? Y me dijo a ver si me podía interesar. Y yo le dije que bueno, que no sabía mucho del tema, más que lo que había salido en prensa, que cuando yo era más joven, lógicamente conocía el caso. Me empecé a informar y bueno, le dije que podía ser interesante y nos pusimos a trabajar con el guionista y arrancamos con toda la producción de la película. Una película muy dura, a mí se me hizo muy dura, mucha violencia, mucho... Bueno, cosas de aquella época, ¿no? De política también, de comedia. A ver, nosotros tenemos claro que lo que no queríamos era que fuese una historia edulcorada, o sea, que no fuese una historia de buenos y malos, y ceñirnos un poco a lo que había en el sumario, porque lógicamente cuando hablas de personas reales y la gente que ha estado en la cárcel, pues también estamos hablando de personas que siguen viviendo, etcétera, pues había que ceñirse mucho al sumario que teníamos y no podíamos salirnos de ahí. Entonces, violencia y dureza sí, porque era lo que había, porque fue así. Entonces no solamente no nos inventamos nada, sino que tuvimos que rebajar mucho lo que pasó, ¿no? Lo que ocurrió. Entonces yo estoy muy contento a nivel particular del trabajo que hice, porque era una película muy complicada. De hecho, realmente, yo siempre suelo decir que cuando a la gente le dices que vas a hacer una película, pues te suelen dar la enhorabuena, porque no es fácil hacer largos. Y en el caso de La Seizábala me daban el pésame, porque sabían que había, o me estaba metiendo en un pequeño marrón, ¿no? La Seizábala, por lo que me acuerdo de la peli, aparecen muchos escenarios diferentes, ¿no? Sí. De Bayona, de San Juan de Luz, Endaya, Tolosa, Navarra, y entre los plasmas para escoger esos lugares. Los lugares son los sitios donde realmente se desarrolló toda la historia. Estos chicos eran de Tolosa, cuando cometieron un par de actos contra el juzgado de Tolosa, pusieron también creo que una bomba en un repetidor o algo así. Hicieron un atraco en un banco en la caja laboral de Tolosa, se escaparon a Francia y allí estuvieron viviendo en Bayona hasta que la Guardia Civil, bueno, los que participaban en aquella historia los secuestraron. Entonces nosotros nos limitamos a rodar en los sitios donde había ocurrido todas las escenas o donde ocurrió realmente todo aquello, ¿no? Entonces, el único sitio donde no nos fuimos por distancia, porque estaba muy lejos, a 800 kilómetros, fue en Busot, que es donde aparecieron los cuerpos, y eso lo hicimos en Bardenas Reales, que es un sitio muy parecido. Me acuerdo que Paco Echeverría, que me ayudó con el tema del sumario, con el tema de la investigación, de toda esa historia, porque participó en las autopsias en el año 95. Él me dijo, el sitio más parecido a donde aparecieron es la zona de Bardenas y tal. Y nos fuimos ahí, estuvimos localizando en todos los sitios donde ocurren, incluso donde los secuestran a ellos en la película, es el mismo sitio donde los secuestran. Nosotros queríamos acercarnos lo más posible a los sitios reales, ¿no? Menos en la cumbre, que está aquí cerquita.
y que no nos dejaron rodar. Pues lo demás son sitios realmente donde ocurrió todo aquello. Fue difícil un poco el proceso de grabación. Sí, porque hablábamos de un tema tan desagradable que así como las otras pelis, pues bueno, eran más ameno, por así decirlo, era otra historia. Cuando hablas de cosas que son reales, siempre hay ese componente de bueno, pues de desagrado, ¿no? Porque estás rodando algo que sabes que ha ocurrido de verdad. Y fue complicado, sobre todo, que el reparto estuviese a la altura de lo que había ocurrido, de que los chavales que hicieron de Aslizábal se metiesen en el personaje y fuesen lo más creíble posible. Entonces, lo que íbamos buscando era hacer una ficción, porque no queríamos hacer un documental, porque documental ya había, pero sí que queríamos ser acercarnos lo más posible a la realidad. Y eso implicaba pues que teníamos todos que poner bastante de nuestra parte, ¿no? Para que saliese como salió. Bueno, La Salvadora, una película que ya tuvo su voz cantante un poco, pero que si nos vamos un poco para atrás en el tiempo. Si no me suena, tú empezaste con dos películas cortas o con dos cortos. Yo empecé con un cortometraje en La Rochene, que era un trabajo de grupo, era un curso, pues como ahora se hacen cursos, pero de 2 semanas. Por 2 semanas, algunas son de hasta 3 meses. El que hice yo era de todo un año, iba de octubre hasta mayo. Era una vez a la semana. Y te garantizaba que al final del curso, pues entre todos los guiones que presentábamos los alumnos, pues se elegía uno y se rodaba, se grababa. Se eligió mi guión, lo hice y me di cuenta de que no me disgustaba aquello, de que estaba cómodo trabajando con un equipo y salió bien. De hecho lo han puesto ahora en el Icusca, en un certamen que ha habido, porque se han cumplido los 30 años, es que hace 30 años ya de aquello. Yo ya tengo unos años ya en esto del cine. Y luego hice otro corto también en vídeo. Lo que pasa es que en los años que yo hacía cortos era muy difícil hacer corto en cine, porque costaba mucho el alquiler de las cámaras, es decir, era lo mismo que ver los largos, pero en cortos, y costaba muchísimo dinero. Con lo cual hice 2 cortos en vídeo, no me quedé muy satisfecho por la imagen más que nada, y luego ya hice un corto en 16 milímetros, que es un formato más chiquitillo que el 35 milímetros, que es donde se veían las películas del cine antes de que llegase el digital. Y ese fue mi primer corto en cine, que lo hice en blanco y negro, se titulaba El Ángel de Mármol. Afortunadamente se hubo un primer premio en Cádiz y eso me dio la posibilidad de devolver el dinero a mi padre, que es quien me lo había dejado para hacer el corto. Unos años después le hice ya el último corto en el 2000, que era Jardines Deshabitados, con Ana Subalde, con Maribel Bilbao, con el Vallazolín. Fue muy bien, fue un corto que costó bastante más, 30.000 euros, pero tenía varias subvenciones, con lo cual yo puse unos 3.000 euros que recuperé en un par de premios. Fue un corto que funcionó muy bien en festivales y eso me dio la posibilidad ya de saltar al mundo de la montaje. Y luego, si no me equivoco, El Sol del Invierno. Frío Sol de Invierno. Ese es mi primer largo. Que ganó algo, ¿no? Pues ganamos unos 15, 18 premios, entre ellos el Goya, a mejor director. Tuvimos también una nominación al montaje y fue una película que hice con Nas Subalde, con Marisa Paredes, con Arquitectura, con Javi Pereira y demás, un reparto muy majo. Y la verdad es que fue mi primer largometraje y una experiencia estupenda. Yo la verdad es que tengo buenas experiencias en las pelis que he hecho. ¿De qué va Frío Sol de Invierno? ¿Esa no la has visto? No. Y la pliego, Si le vas a meter una copia. Pero, a ver, Frío Sol de Invierno era una historia, a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo repercute en nosotros las vidas de nuestros antepasados. Es decir, que a lo mejor el que hayas nacido en una familia de repente que ha tenido mucho dinero, por ejemplo, y de repente por unas malas gestiones se han arruinado y naces tú en esa familia arruinada y empiezas a sufrir las consecuencias de esa ruina familiar, económica, etc. O al contrario, una persona que ha nacido en una familia pues desestructurada o en una familia con problemas, muchas veces a lo mejor son consecuencias de lo que esa familia ha vivido generaciones antes, ¿no?
Entonces a mí me llama mucho la atención cómo nos influye la familia, el entorno en el que nacemos y cómo nuestra vida puede ser de una u otra manera dependiendo de dónde nazcamos, ¿no? Y la historia iba un poco por ahí. Era un chico que salía de un psiquiátrico después de estar ahí una temporada por problemas de conducta, etcétera, etcétera, y le decían que su padre que era la única persona que tenía familia, él, que le había dejado la casa en la que vivían, pero que se había marchado. Entonces este chico lo que necesita es buscar a su padre para entender, saber por qué le ha abandonado, ¿no? Entre comillas. Y se junta con un chico cuya madre es prostituta y bueno, pues se establece una relación amistosa, bueno, entre comillas, entre ellos, y es el camino que emprenden ellos juntos para descubrir cada uno cosas de su pasado, ¿no? En líneas generales un poquito esa historia. Si ya tenía pendiente, pero yo ahora tengo más ganas. Bueno, o sea, eso es que te he contado la sinopsis para engancharte, vale, ok, me parece. No me habrás hecho spoiler, ¿no? No, espérate. No. Te he contado solamente los 5 primeros minutos. Y dura 90, o sea que no. Puedes verla tranquilamente que no te he contado nada más que los 5 primeros minutos. No se me ha dejado alguna película. La segunda. Yo entre Las Izabara y Frío de Invierno hice La Sombra de Nadie, que es una película de suspense, porque a mí me gusta cambiar de género. La primera era un drama, la segunda era una historia de suspense con fenómenos paranormales, sobrenaturales, de una niña que aparece muerta en un internado en los años 60, y a la vez llega una persona a vivir ahí en el monte, en una casa, y es una persona que no sabe muy bien qué aparece por ahí, cuál es el sentido que haya llegado allí. Entonces es una persona que va escapando de su pasado también, ¿no? Y era una historia de suspense que funcionó muy bien, sobre todo fuera de aquí, se vendió en muchos países. Aquí hizo una taquilla más o menos normalita, como la que hacen todas las pelis de suspense, terror y fenómenos así paranormales y tal, que me apetecía rodar una historia sobre ese tema, y esa la hice en el 2007 o por ahí. Y luego ya, pues eso, estuve escribiendo guiones, dirigí una serie para la televisión, para Antena 3, la de Hispania, la serie Hispania sobre romanos y hispanos que se andaban matando unos a otros, y luego estoy escribiendo guiones para otros, dando cursos, etcétera. Esa es un poco la vida del cineasta. ¿Has hecho guiones o películas y para series, no? Para series, no. Escribí unos capítulos para una serie, para la ETV, pero al final aquello no salió. Pero he dirigido serie de televisión y luego he escrito, sobre todo escribo guiones para largometrajes. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre esas dos facetas? Entre el guión y la dirección. A ver, el guión es un trabajo mucho más tranquilo. Estás en tu casa, estás escribiendo, cuando algo sale mal, pues lo borras y vuelves a empezar, te tomas tu tiempo para hacerlo, y es un trabajo más callado, es más aislado, más personal. Es solitario. Claro, entonces a mí me gusta mucho escribir guiones. ¿Qué ocurre luego cuando saltas a la dirección? Pues que hacer una película es casi como ir a la guerra, es decir, te lanzas con un equipo de 80 personas, invierten los productores mucho dinero en ellos y entonces nada puede fallar, entre comillas. Con lo cual hay mucho más estrés, tienes un equipo de 80 personas con las que te estás comunicando todo el día, personas a las que te están constantemente preguntando cosas y tienes que saber la respuesta. Es decir, tú no puedes decir no lo sé como director, porque creas mucha confusión y creas cierta sensación de que a lo mejor no sabes hacia dónde vas, y eso en los equipos de rodaje crea mucha confusión, con lo cual, aunque no sepa la respuesta, tienes que responder. Te has respondido todos los días a montones de preguntas. Y básicamente eso es el trabajo del director, es una especie de director de orquesta, que tienes la batuta, tú decides, pero tienes que tener músicos delante, porque si no, no funciona. Entonces, a mí es un trabajo que me gusta mucho, estresa muchísimo también, y cuando sale bien es una maravilla, sobre todo cuando te relacionas con un grupo de gente que cada uno sabe hacer su trabajo, y siempre tienes la sensación de que te falta tiempo. La sensación de tiempo, que cuando visitas rodajes de otros compañeros, siempre es la misma. Nos da la sensación de que no tenemos suficiente tiempo para hacer las pelis y que nos gustaría tener más semanas de rodaje, pero como cada día de rodaje son muchos miles y miles de euros, pues entonces el tiempo es limitado. Y muchas veces igual la jornada de 12 horas se convierte en 20, ¿no?
Pasa que intentan que no pases de las horas porque en el cine se pagan las horas extras. Y cada hora extra de una persona, pues imagínate, si hay 60, 70 personas en un equipo, pagar tantas horas, entonces por eso nos tenemos que adecuar muy bien al plan de rodaje que lo hace la ayudante de dirección con el jefe de producción y con el director también. Y entonces ese plan de rodaje es el que uno intenta llevar a rajatabla, ¿no? Por ejemplo, en cada historia, ¿en qué te basas para elegir a los actores? Joder, pues es que nunca tengo en mente a un actor cuando escribo. No, porque luego seguramente si le llamas, a lo mejor o está rodando otra cosa, bueno, le interesa el personaje, o yo qué sé, puede haber mil historias. Entonces, yo siempre suelo fijar más o menos en qué perfil de personaje tengo en la cabeza, y entonces miro actores o actrices que se adapten un poco a lo que yo tengo en mente, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar con gente nueva. En todas las películas trabajo con gente nueva, incluso en el último corto que hice hace un año y pico, que fue un encargo de unas personas sobre la homofobia, que querían contar historias sobre la homofobia, me llamaron. También vas buscando un poco el perfil de lo que tú tienes en mente cuando has escrito el guión, ¿no? Entonces, me gusta mucho hacer castings, pero castings que sean, pues como estamos tú y yo ahora hablando, ¿no? No tanto estos castings que se hacen por ahí para largometrajes en Madrid y demás, que sueltan el texto y les dicen, ya te llamaremos y tal. Yo creo que eso es muy frío. Sobre todo los actores o las actrices en un casting dan muy poco de lo que pueden dar luego, ¿no? Porque siempre van nerviosos, se piensan, como no se saben todo el guión, no saben si lo que están haciendo está bien o mal, necesitan tener más referencias de lo que se les pide y tú a lo mejor no puedes darlas. Con lo cual los castings a mí no me terminan de convencer mucho, estos castings al uso. Prefiero tomarme un café con un actor o con una actriz y hablar un poco de ellos y ver si nos vamos a entender, si me voy a llevar bien con ellos, porque eso es súper importante. Llevarte bien. Si eres Bardem, pues a lo mejor no hace falta que te lleves bien porque Bardem luego te va a dar todo el mundo y más, ¿no? Pero con los demás actores, por así decirlo, uno necesita entenderse, llevarse bien. No tengo que Javier Bardem no llevaría bien, de hecho estaría feliz de trabajar con semejante monstruo de la interpretación. Pero para mí es muy importante el trato con los actores, con las actrices, con el equipo, es decir, que haya buen ambiente, que haya buen rollo, porque trabajar en mal ambiente tiene que ser, no me ha ocurrido nunca, pero tiene que ser muy desagradable. ¿Te has quedado satisfecho con todos tus proyectos? Sí, la verdad es que sí. Repetiría cosas siempre de todo lo que he hecho. Yo también. Es que nos pasa a todos. Y a ver, a mí esta gente que dice no me arrepiento de nada y lo volvería a hacer todo igual, yo creo que no. No. Yo personalmente no, yo tampoco. O sea que hay cosas que cambiaría, pero no te creas que tantas, porque realmente cuando haces una peli te lo piensas todo tanto que cambiaría alguna localización, pues que me ha fallado. Detalles concretos, pero volvería seguramente a hacerlo todo muy similar a como lo hice. ¿Y ahora tienes algún proyecto en mente? Pues mira, terminé el año pasado un cortometraje que ahora está funcionando muy bien en festivales. De hecho, la semana pasada en una semana nos han dado 3 premios. Y ese que te decía se titula Tarde para el recreo, que es una historia sobre la homofobia. Es una historia sobre la homofobia que me ofrecieron hace un año, a ver si me interesaba escribir y dirigir un corto sobre ello. Nos hemos quedado muy satisfechos y fue volver un poco al mundo del cortometraje. Cuando saltas al largometraje, volver al corto suele ser complicado, no suele ser muy habitual. Y ahora estoy terminando, que lo terminaré solamente antes de final de año, un documental sobre un cineasta vasco que se llama Pedro Lea, que es un hombre que hizo 20 películas, activo, pero bueno, tiene 20 películas, ha hecho mucho en televisión también. Hizo La Conspiración en el 2013, que es el último que ha hecho, que todavía no se ha podido emitir por problemas con televisión. Pues Pedro Lea es un director que hizo Pim Pam Pum, Tormento, un hombre llamado Flor de Otoño. O sea, en los años 70 fue un director que consiguió encadenar una película tras otra y tuvo bastante éxito. Y luego pues estoy ahora a ver si para el año que viene arrancamos ya con otro largometraje, a ver si conseguimos la financiación, que es muy complicada. El mundo de la financiación, el mundo del cine cada vez es más compleja. Pero estamos ahí, a ver si hacemos otra película para el año que viene, bueno, dentro de un año, dentro de 2, que estas cosas suelen ir para largo. A ver
si hay algún papel de figurante que sea por mí. Me apunto, pero luego llamamos a la gente para figurantes y luego muchos se cortan. Les dan una frase o dos y de repente empiezan a ponerse una cámara, les ponen luces, no sé qué, y se cortan. ¿Tú no te cortas? No. Bueno, pues lo podemos mirar. Lo tengo en cuenta, me lo apunto. Muchas gracias por... Nada, a ti, un placer. Les mandamos un saludo a nuestros espectadores. Pues nada, un saludo desde casa de Jenny. Agur. Agur, agur.